exaltado en cielo y tierra, sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará, su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Un feliz sábado, preciados hermanos, que nos acompañan en este programa de la Iglesia al Aire. Es para la Asociación de Comayagüela y Nuevo Tiempo Honduras un placer poder estar con ustedes en este culto divino del programa La Iglesia al Aire. Queremos comenzar este culto con una pequeña oración, así que en las posibilidades que puedan, les pido que inclinen su rostro, vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias Dios por este día. Gracias por el sábado, que es un oasis en medio de toda la semana. Pedimos que seas con nosotros en este culto, que nos acompañe y tu Espíritu Santo nos pueda llenar. Quédate con nosotros hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estás escuchando Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Como les mencionaba al principio, es para la Asociación de Comayagüela y Nuevo Tiempo Honduras un privilegio, una alegría que nos acompañen en este culto virtual de la Iglesia al Aire. Esperamos que todos los que están viendo este programa se puedan sentir cómodos y puedan tener una pequeña parte de la iglesia en sus hogares. Para comenzar este culto, vamos a comenzar cantando el himno 250. Cantemos todos juntos y alabemos al Señor Jesús. Pon tu espíritu en mí.
un himno que nos eleva al trono de la gracia. Gracias por haber cantado con nosotros. La idea de este culto virtual es que usted de su casa se pueda sentir en la iglesia a través de la transmisión. Para continuar, llegó una parte muy importante del culto, y es devolverle a Dios lo que a Él le corresponde, el diezmo y la ofrenda. Muchas veces tenemos la idea de que lo que tenemos es nuestro, pero realmente Dios nos da todo y nosotros devolvemos una pequeña parte. Así que este es el momento para que usted pueda hacerlo digitalmente o pueda guardar esa parte para los diezmos y las ofrendas que le pertenecen al Señor. Antes de ver el video Probad y Ved, les voy a pedir que inclinen su rostro y oremos para darle una bendición especial a los diezmos y las ofrendas. Oremos. Nuestro amado Dios, gracias por todo lo que nos das. Este es un pequeño rito donde te devolvemos una parte de lo que te corresponde en totalidad a ti. Gracias por las bendiciones. Te pedimos también que puedas bendecir esa parte que quede en nuestros bolsillos. Que según tu voluntad podamos usarlo de la mejor manera. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. A continuación veremos nuestro video de Probad y Ved. Probad y Ved. Historia de hoy: la carta. Amor, antes de que hagamos juntos el culto, me gustaría darte este regalo. Pero antes de abrirlo, me gustaría que leas esta carta. Te dejo aquí solo un poco. Me gustaría que leas esta carta con mucho cariño, con mucha atención, con mucha reflexión. Y en un rato vengo para que hagamos el culto. ¿Está bien? Se manifiesta el poder de Dios en el latido del corazón, en la acción de los pulmones y en las corrientes vivas que circulan a través de los miles de canales del cuerpo. Le debemos los alimentos que comemos, el agua que bebemos, la ropa que usamos, el aire que respiramos. Mi querido Alan, amor de mi vida, volvamos algunos años atrás. Cuando te conocí, tú vendías yogur de puerta en puerta. Dios nos bendijo tanto que pudimos juntar dinero para casarnos. Cómo me sentía feliz con todo lo que estábamos conquistando. Compramos un camión, luego compramos otro camión. El dinero llegaba de todos lados y luego compramos una farmacia. Todo era felicidad. Tú eras un líder de la iglesia y dedicado a las cosas del Señor. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, veo que tú estás desinteresado de las cosas de la iglesia y ya no estás siendo fiel a Dios en los diezmos y ofrendas. Las bendiciones deben ser reconocidas y como agradecimiento a Dios, debemos contribuir con la promoción de su obra. Retener lo que no nos pertenece puede costarnos no solo lo que tenemos, las cosas materiales, sino que puede llevarnos a la muerte eterna. Dios necesita mantener su iglesia viva y nos usa como canales de bendiciones. Él nos da para que podamos compartir con la predicación del Evangelio, con la reforma y construcción de templos, con el mantenimiento de la familia del pastor. Oro todos los días para que vuelvas a ser el Alan de antes, dedicado a la iglesia y dando gracias a Dios por todo lo que has recibido. Mira a nuestros hijos. ¿Qué están aprendiendo cuando nos observan a nosotros? Y quiero ir al cielo contigo y con nuestros hijos. Ahora puedes abrir el regalo. Dentro de esa caja hay una buena cantidad de dinero. Durante un mes, saqué todos los días de la caja de nuestra empresa un poco para que tú, aún sin saberlo, le devolvieras el diezmo al Señor. Las bendiciones fueron tan grandes que este mes hemos tenido la mayor facturación del año. La carta que escribí a mi marido
fue un hito reparador en su vida. Después de ese día, todo cambió. Mi marido se ha vuelto más espiritual, más comprometido con la obra del Señor. Y como primer anciano, es responsable por la construcción de la nueva iglesia. Hoy, realmente podemos afirmar: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Qué interesante video. Nos damos cuenta cómo Dios bendice a las personas que devuelven la parte que realmente le corresponde a Dios. Y así se multiplican y es de bendición la parte que queda en sus bolsillos. A continuación, viene una parte para los más pequeños de la casa, el rincón infantil. Y para esta ocasión tenemos a la profa Fanny, quien nos contará la historia titulada Permitiendo a otros la primera elección. Vamos a trasladarnos a San Pedro Sula para que la profa Fanny nos pueda contar la historia. Chicos, atentos y prestemos mucha atención. Buen día, niños, para cada uno de ustedes. La historia para hoy lleva por título Permitiendo a otros la primera elección. En la ciudad de Ur vivía un hombre que se llamaba Abraham. Este hombre obedecía a Dios, pero las personas que estaban alrededor de esta ciudad o cerca donde vivía Abraham no obedecían a Dios. Así que Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y como siempre, Abraham obedeció a Dios. Fue con él su padre Taré, pero él murió en el camino. Él llevaba a su esposa Sara, que le acompañó durante todo el trayecto. También decidió ir con él su sobrino Lot. Él no amaba tanto a Dios, pero decidió acompañar a su tío Abraham. Mientras Abraham iba por el trayecto, él hacía altares donde adoraba al verdadero Dios. Dios los bendijo mucho y ellos llegaron a tener muchos animales. Tuvieron muchas vacas, tuvieron muchas ovejas y también tuvieron muchos caballos. Los pastores de ellos cuidaban sus ovejas, cuidaban sus animalitos. Pero sucedió que ellos llegaron a tener tantos animales que los pastores comenzaron a discutir por los pastos. Y decían: aquí tienen que comer mis animalitos, lleva los tuyos para otro lado. Y empezaban a discutir. Abraham se dio cuenta de esto y le dijo: no, Lot, no es correcto que estemos en discusión. Mejor nos vamos a separar, porque a Dios no le agrada que haya discusión entre la familia. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Así que decidieron ir para ver cómo estaba la tierra delante de ellos y así tomar la decisión. Cuando Abraham y Lot tuvieron la tierra delante de ellos, Abraham le dijo a Lot: está la tierra delante de nosotros, escoge para dónde tú te quieres ir. Y Lot dijo: tío, ¿yo puedo escoger de primero? Sí, tú puedes escoger. Y Lot empezó a ver y miró una tierra bonita, un valle precioso, aquella llanura tan fértil que se miraba regada por río. Y dijo: tío, yo me voy a ir para allá. Y le dijo: no hay problema, le dijo su tío Abraham, puedes ir a donde tú decidas, yo iré para el lado contrario. Abraham se dio cuenta que la tierra que Lot había escogido era cerca de unas ciudades que no eran muy obedientes a Dios, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y él se sintió un tanto triste de que Lot hubiera escogido irse para ese lugar. Niños, ¿cuántas veces nos ha tocado a nosotros hacer la elección? ¿Cuántas veces te ha tocado a ti escoger? ¿Quieres el pedazo más grande de pastel? ¿Lo has escogido entre medio de todo? ¿Has escogido el plato más grande, el bollito más hermoso y no has permitido que otros elijan?
Lot hizo la elección equivocada. En otra historia nos daremos cuenta por qué se equivocó en la elección que hizo y no permitir que su tío lo hiciera primero. Así nosotros también debemos de ser personas amables, personas corteses y permitir que otras personas elijan primero y no elegir siempre nosotros de primero. Dios nos bendiga y nos ayude a ser personas corteses y amables delante de Él y de los demás. Que Dios les bendiga. Qué interesante historia para los más pequeños. Ahora también viene una parte que a mí me alegra y me emociona mucho en cada uno de los cultos. Y no solamente porque estamos en un culto virtual, no tendremos la parte musical. Y esta es la ventaja de tener un culto virtual. En este momento nos trasladaremos hasta Argentina para que el dúo La Última Estación nos deleite con un especial titulado Cristo Rey. Disfrutemos todos de este lindo especial. Se reveló el Verbo en la tierra, Dios del universo en este mundo nació. Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz, la luz admirable era Él. No hubo nadie pensando en Él, solo en los cielos ángeles cantaron por Él. Aleluya. Aquí caminó, milagros obró, enfermos sanó y al Padre su gloria mostró. Su sangre vertió por nuestros pecados, Cordero inmolado, el mundo le rechazó. Todo el cielo dio gloria al
Dice la hermana Elena de Huay que la atmósfera del cielo es la música, y con este especial pudimos preparar el ambiente para la parte principal de este culto. Pero antes de ello quiero que vayamos a nuestras Biblias, la abramos en el libro de Santiago y busquemos Santiago 3:16. Busquemos nuestra Biblia en el día del Señor. El versículo dice: porque donde hay envidia y rivalidad, hay perturbancia y toda obra perversa. A continuación, el pastor Javier Hernández nos presentará un tema importante e interesante. El tema es el incuestionable siervo de Dios. Pastor, el tiempo es suyo y nosotros el momento para prestar atención y conectarnos con el cielo. Muy buenos días, feliz y bendecido sábado, mis queridos hermanos. Qué gusto poder dirigirnos a usted que nos acompaña desde la comodidad de su casa, sabiendo que juntos en esta hermosa mañana de sábado que el Señor nos regala, podemos disfrutar de la bendición, podemos saber que el Espíritu Santo está con usted, que está con nuestras familias y que este momento propicio es especial, por supuesto, para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos introducirnos en la historia de esta mañana que juntos vamos a estudiar. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 12, y está basada en uno de los hechos o acontecimientos que vivió el gran líder del pueblo de Israel después de Dios, como lo fue Moisés. Cuando nosotros hablamos de Moisés, sin duda alguna vienen en nuestra mente momentos especiales, momentos gratos, momentos que nos hacen reflexionar en la vida diaria y máximo como líderes en nuestras iglesias o el lugar donde nosotros pues fungimos como líderes locales en nuestra empresa, inclusive dentro de nuestra propia familia. La vida de Moisés está dividida en 3 grandes secciones: 40 años, 40 años y 40 años. Los primeros 40 años de la vida de Moisés fue esa niñez, esa juventud que él utilizó para prepararse en las mejores escuelas, en las mejores universidades y ser educado por los mejores maestros de ese entonces en el pueblo de Egipto. También podemos encontrar que Moisés vivió otros 40 años en la mejor escuela de su vida. Fue educado, fue preparado en la educación, en la escuela de Dios, en el aula de la naturaleza. Los otros 40 años ya formado en todas las áreas de su vida, estaba preparado para cumplir uno de los mejores y más grandes desafíos que Dios le tenía reservado para un momento determinante de su vida, y es ir a liberar al pueblo de Israel que por más de 400 años había vivido en la esclavitud. Ahora Moisés está preparado. Ahora Moisés ha liberado al pueblo de Israel y va en camino a introducirlo a la patria de Canaán, a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, mientras él iba en camino, los desafíos, los desaciertos, las pruebas, los desafíos que la vida le presentaron fueron grandes. Y mis queridos hermanos, Dios es mucho más grande que los problemas que Moisés enfrentó. Los problemas que tú estás enfrentando como líder, como esposo, como padre, como anciano, como pastor, independientemente, quiero que sepas que si Dios nos llama, también enfrentaremos momentos difíciles, pero con Dios la victoria está más que asegurada.
Las pruebas que Moisés enfrentó en estos 40 años, que fueron parte de la liberación del pueblo de Israel, se enfrentó a una de las más grandes, y es la que encontramos registrada en el libro de Números, capítulo 12, verso 1 en adelante. La historia narra de esta manera: María y Aarón hablaron contra Moisés. ¿Quién era María y Aarón? Pues eran sus hermanos mayores. Esas personas que, mis queridos hermanos, eran los que podían ayudarle, los que podían unirse a él, y juntos, los tres tomados de la mano de Dios, liberar al pueblo, encaminarlo a la patria celestial. Pero hoy vemos que la mayor prueba, la prueba más grande que Moisés tiene que enfrentar, es que sus dos hermanos y los mayores han hablado en contra de él. Así es la vida, queridos. La vida pareciese ser injusta, pareciese que es una jugada desleal, pero quiero que sepas que hoy vamos a aprender cómo Dios estuvo con Moisés, cómo Dios puede estar contigo, cómo Dios puede ayudarnos a poder soportar las mayores y más grandes pruebas de la vida. Dice la historia que María y Aarón hablaron contra Moisés y buscaron una razón, una excusa. Su motivo principal pues no era la esposa de Moisés, sino que se fue a una excusa liviana, pasajera, para poder descubrir lo que realmente ellos querían revelar en contra de Moisés. Dice la historia bíblica que decían en el verso 2, y se hacen una gran pregunta, una pregunta que cuestionan el liderazgo, que cuestionan el papel que Moisés está jugando en ese momento. Y dicen: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Y ellos se hacen otra gran pregunta: ¿no ha hablado también por nosotros? Mis queridos hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, la historia de estos dos grandes personajes, tanto de María y Aarón, tú recordarás que ambos tenían hasta cierto punto influencia, liderazgo en el pueblo de Israel. A Aarón se le había dado el sumo privilegio de ser el sacerdote, el guía espiritual del pueblo de Israel. María, pues en reiteradas ocasiones la hemos encontrado en los registros bíblicos, que era una mujer que le gustaba cantar, adorar a Dios. Pero hoy la vemos no solamente en contra de su propio hermano, sino que también las vemos en contra del máximo líder a quien Dios había escogido para liberar y conducir al pueblo. Mis queridos hermanos, pero hay algo muy interesante, cómo termina el verso 2 de esta historia. Y dice: y la oyó Jehová. Mis queridos, es interesante notar, y quiero ser muy enfático en esto: Dios nada de lo que tú y yo hacemos pasa por alto o pasa desapercibido. Dios se está tomando nota de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros decimos, de todo lo que nosotros pensamos, de todo lo que nosotros vemos.
Y Dios allá en el cielo, en su trono, está viendo la actitud, el comportamiento de sus hijos, de Aarón y de María, cuestionando el liderazgo. Y no solamente están cuestionando el liderazgo de Moisés, sino que hasta cierto punto están en contra de Dios. ¿Cómo es posible que Dios solamente habla por Moisés? ¿Por qué no puede hablar a través de nosotros? Queridos, aquí surge un grave pecado y que fue el origen de toda la desgracia que hoy el mundo enfrenta, como lo fue la envidia. La envidia, los celos. El celo de Aarón y María comenzaron a hacerles una jugada traicionera. Y fue exactamente lo que Satanás se propuso en el cielo, mis queridos, ir en contra de la voluntad de Dios, oponerse al Hijo de Dios. Mis queridos, Satanás siempre utiliza a las personas claves e importantes para cuestionar muchas veces. Aarón y María eran parte del equipo de Moisés, pero hoy están en contra de Moisés. Pero hay un Dios en los cielos que hace justicia, mis queridos. Hay un Dios en los cielos que está esperando ese momento propicio para ver cómo nosotros nos comportamos, ver cómo nosotros actuamos. Y déjame decirte algo, que me sorprende cómo el escritor bíblico hace referencia a la vida, al carácter, a la personalidad de Moisés. Dice el verso 3 que Moisés era un hombre muy manso. Y no solamente muy manso, sino que describe el más manso que todos los hombres que habían en la tierra. Moisés, mis queridos, se enteró del cuestionamiento que le estaban haciendo sus propios hermanos. Moisés se enteró de la situación, de la mala jugada. Sin embargo, mis queridos, supo esperar, soportó en carne propia y esperó la justicia de Dios. Es sorprendente, mis queridos, el verso 4. Inmediatamente Dios comienza a actuar. Porque, ¿sabes? Hay ocasiones, hay momentos en la historia de este mundo que Dios no las dejará pasar. Hay acciones nuestras, hay comportamientos nuestros como seres humanos que Dios no lo va a permitir. Porque esta es su iglesia, esta es su obra. Y no va a permitir que nadie quiera o pueda estropearla. Es sorprendente el verso 4 que Dios inmediatamente actuó. El verso 4 nos dice: y luego vino Dios y dijo a Moisés, a Aarón y a María: salid los tres al tabernáculo de la reunión. Necesito tener una reunión con ustedes. Necesito tener una conversación con ustedes. Vamos. Y allá nos vemos en el tabernáculo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios nos está llamando? Y mis queridos, dice el verso que salieron los tres. No se imaginaban a lo que iban. Una reunión donde Dios nos está convocando. Pues vamos. Y el verso 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Imagínate esa escena. Llamó a Aarón y a María. Los llamó a los dos. Acérquense, vengan un poquito más cerca a mí. Y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré
apareceré, a él en visión y en sueños. Le hablaré. Verso 7. No así con mi siervo Moisés, que es el más fiel en toda mi casa. Mira cómo Dios está describiendo a Moisés. El lugar que Dios le está poniendo a Moisés es tan especial, pero tan especial, que Él quiere dejarle bien claro a Aarón y a María. Y Dios le dice: muchachos, ustedes, quiero que sepan que cuando yo quiera tener un profeta, yo voy a hablar con él a través de sueños, a través de visiones. Pero con mi siervo Moisés no será así. Cara a cara, dice el verso 8, hablaré con él claramente y no con enigmas, y verá la presencia de Jehová. Moisés es mi amigo, dice Dios. Yo voy a hablar con él cara a cara. Si yo necesito de un profeta, con el profeta voy a hablar con él a través de sueños, a través de visiones, pero con Moisés no. Es el hombre de confianza, es el hombre con quien yo puedo hablar cara a cara. Mis queridos hermanos, qué papel tan trascendental está jugando Dios en esta ocasión. Y les hace unas preguntas muy interesantes a Aarón y a María. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Oye bien cómo Dios lo llama: mi siervo, mi hijo. Mis queridos hermanos, aquí está la justicia divina. Aquí está Dios defendiendo a su líder. Aquí está Dios, como popularmente nosotros decimos, metiendo las manos por él. Cuán difícil es encontrarnos en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, personas que siempre cuestionan. Pero ¿cuál es nuestro actuar? Mis queridos, muchas veces nuestro actuar es vengarnos y se nos olvida que hay un Dios que tiene misericordia, hay un Dios que nos defiende, hay un Dios que está de nuestro lado. Verso 9, la historia nos dice que la ira de Dios, que la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Cuando nosotros leemos Patriarcas y Profetas en el capítulo 33, Dios, o cuando la Biblia nos dice que después de que Dios habló con ellos, la ira de Dios se encendió contra ellos, y ya vamos a ver en qué sentido la ira de Dios se encendió contra Aarón y María. Y hay algo adicional: y luego se fue. ¿Sabes? Es esa palabra, es esa expresión, luego se fue. No solamente Dios se fue de la presencia de Aarón y de María, no solamente se fue del lugar, ahí de esa ocasión. El Patriarca y Profeta nos dice que la presencia de Dios se fue del mismo campamento, del mismo lugar donde estaba el pueblo de Israel. Dios se fue de en medio de su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tolera, queridos. Dios no acepta por ningún motivo las críticas, los chismes,
porque lo único que causa es dolor, tristeza, lágrimas, frustración, amargura, causa resentimiento. Se apartó, la nube se apartó del tabernáculo y se fueron. Se fue la presencia de Dios. Yo me pregunto, querido, ¿cuántas iglesias, cuántas de nuestras congregaciones, de cuántas familias, de cuántos hogares la presencia de Dios se ha retirado por el chisme, por la crítica, por el señalamiento? Y que no se nos olvide que no solamente la presencia de Dios se retiró de ese lugar. ¿Sabes qué más pasó? Acompáñame, por favor, en el verso 10. María se llenó de lepra. Su piel comenzó a agarrar una enfermedad donde comenzó a arrugarse. Su piel parecía llena de escamas, reseca. Y no solamente eso, Dios pidió algo más, algo adicional. Porque la inventora, la principal cuestionadora del liderazgo de la vida de Moisés, su hermana. ¿Sabes qué más pidió Dios? Mira, dice la historia que dijo Moisés, en el verso 11, dijo a Moisés, viene Aarón al mirar a su hermana enferma, viene Aarón, por supuesto, Dios no me va a escuchar a mí, busca a Moisés para que sea Moisés el que interceda por su hermana, pidiéndole a Dios un milagro, que le sanara a su hermana, porque la lepra, mis queridos, es una enfermedad terminal. En el aspecto espiritual, la lepra se considera como el pecado. El pecado destruye, el pecado carcome, el pecado acaba con la vida. Y no solamente de aquellos que lo provocan, sino que también a las personas que están a nuestro alrededor. Aarón comienza a interceder y viene Moisés, por supuesto, preocupado por su hermana, triste por la situación de su propia hermanita, viene y ora al Señor. Verso 11. Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado que locamente, dice Aarón, hemos actuado y hemos pecado. Y viene Moisés y ruega a Dios en el verso 13. Moisés clamó a Dios por un milagro. Y mis queridos, ¿sabes? Patriarcas y Profetas nos dice que Dios hizo un pedido. Dios está lejos del tabernáculo, la nube que evidenciaba de que estaba la presencia de Dios en el lugar y en medio del pueblo había desaparecido. Moisés ora por la salud, por el milagro de su hermana, y viene Dios y le da una propuesta, una salida, una alternativa. Y le dice en el verso 14, respondió Jehová a Moisés, si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría durante 7 días? Que María, dice Dios, que María sea expulsada fuera del campamento durante 7 días y después volverá a la congregación. Ah, queridos, qué difícil decisión. Qué difícil momento la que Moisés tuvo que enfrentar. Él pide milagro, pide un milagro por su hermana. Y viene Dios y le dice, sí,
pero que ella sea expulsada. ¿Cuántos de nosotros aquí, tú que me estás acompañando ahí en la comodidad de tu casa, quizás estás cómodo en el sofá, en el comedor, quizás estés ahí en la comodidad de tu cama? ¿A cuántos de nosotros ya el Señor nos hubiese expulsado de en medio de su pueblo? Porque todo lo cuestionamos, todo lo criticamos, todo lo vemos negativo, todo lo vemos complejo, adverso. Dios le dijo a Moisés, expúlsela. ¿Y sabes qué dice Patriarcas y Profetas? Que mientras María no fue expulsada del campamento, la presencia de Dios no vino a reposar en medio de su pueblo. ¿Por qué Dios muchas veces tiene que actuar de esta manera tan dura, tan brusca, tan difícil? Porque, mis queridos, Dios es Dios y nada, cosas tales como esta, va a permitir que sigan sucediendo en su pueblo. Dios quería darle un mensaje a su pueblo. Dios quería darle un mensaje a sus líderes. Dios quería darle un mensaje a sus seguidores. Que hay cosas que Dios no las tolera. Dios no las acepta. Y mis queridos hermanos, ¿sabes qué dice Santiago capítulo 4, verso 11? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmurará de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¡Wow! Mis queridos hermanos, muchas veces nosotros jugamos ese papel de cuestionar, de juzgar. Y el único que lo puede hacer es Cristo Jesús. María fue expulsada del campamento durante esos 7 días. Y el pueblo no siguió delante hasta que María nuevamente se reunió con ellos. Mis queridos, así es la vida, así es nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Las decisiones que a veces nos toca tomar son duras, adversas, cuestionables. Pero lo que Dios pide, eso se hace, porque Él lo pide. La actitud, la manifestación de María del desagrado del Señor tenía como objeto motivar a todo Israel a poner al corriente espíritu de descontento y de insubordinación. Y si esto seguía dándose en el pueblo de Israel, el pueblo se iba a pervertir, se iba a rebelar. Mis queridos hermanos, en esta mañana, pidámosle perdón a nuestro Dios por las cosas que a veces cometemos y que no se nos olvide que Dios todo lo escucha. Y si todavía no hemos enfrentado las consecuencias de ello, es un momento propicio y oportuno para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Es un momento propicio para decirle: Señor, aquí estoy, porque sabes, todas nuestras acciones están registradas. Y si no pedimos perdón por ellas, en aquel día, en el día del juicio, serán tomadas en cuenta para nuestro veredicto. ¿Cuál será tu decisión, queridos? Dios quiere un pueblo
un pueblo abnegado, un pueblo que esté dispuesto a servirle, un pueblo que esté dispuesto siempre a hacer su voluntad. Un pueblo que no ponga su mirada en los que están a nuestro alrededor. Un pueblo que ponga su mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. La historia de María y de Aarón nos deja grandes lecciones, pero que la lección más importante sea la que hoy tú decidas: serle fiel a Dios y a su palabra. ¿Estás tú dispuesto a pedirle perdón a Dios si en algún momento hemos criticado, si en algún momento hemos cuestionado? Te invito que ahí donde estás me acompañes para que juntos podamos orar. Oremos. Cariñoso Dios, queremos darte las gracias en esta oportunidad por tu palabra. Gracias porque has hablado a nuestros corazones y nos has reprendido. Muchas veces, oh Dios, inconscientes o conscientemente, cuestionamos, criticamos. Sin embargo, se nos olvida que tú nos escuchas. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, para que un día no podamos ser expulsados, no de una Canaán, no de un campamento, que no seamos expulsados del reino de los cielos. Sé con nosotros, bendícenos, y que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre. Quédate en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. En Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que juntos sigamos disfrutando de este hermoso sábado. Estás escuchando Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Muchas gracias, pastor, por este mensaje. Sin duda alguna hemos aprendido algo nuevo, algo que nos ayudará durante la semana y así preparar nuestros corazones para el siguiente sábado. Pero antes de terminar, queremos cantar un himno más, el himno 248, Que mi vida entera esté. Cantemos todos juntos. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor,
esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Qué bueno es poder estar en la iglesia de Dios, en este momento de una manera diferente, pero siempre conectados con el cielo. Los invitamos para hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, un programa especial, muy especial para los jóvenes, dirigido por el Departamento de Jóvenes de la Asociación de Comayagüela. Sin más que decir, nos despedimos de ustedes y hasta la próxima ocasión que podemos traer un programa más de Iglesia al Aire. Que Dios les bendiga. Estás escuchando Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.